Gloria a Cristo, hermanitos. ¿Cuántos hemos tenido una semana difícil, hermanos? ¿Verdad? Una semana triste, unas familias de la iglesia, ¿verdad? Pero también una semana donde hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas, en nuestro alrededor, en nuestro corazón. Y antes de comenzar vamos a orar y pedirle a Dios que hable a nuestro corazón y que la palabra penetre en nuestro corazón y haga esas transformaciones necesarias en nuestras vidas. Amén, hermanos. Oremos al Padre. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Señor. Porque tu misericordia, Señor, hoy en esta mañana se engrandeció sobre nosotros, Padre. Porque tus misericordias, como dice tu palabra, nunca, Señor, nunca decaen, Señor, siempre son nuevas, Padre. Y en esta hora, Señor, rogamos que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra en nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón, Señor, para recibir esa verdad, Señor, establecida en tu palabra, Señor, y ayúdanos a andar en ella, Padre Celestial. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de vivir, Señor, de pensar, de hablar, de actuar, Señor, para poder ser más como tú cada día, Señor, más como tú quieres que seamos, Padre. Ayúdanos, Señor, para que nada ni nadie, Señor, ocupe el lugar que tú mereces en nuestro corazón, Padre. Te damos la gloria, la honra, ahora y siempre. Aleluya, amén y amén. Y antes de comenzar, hermanitos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué representa Dios para nosotros? La hice abierta, ¿verdad? Pero ahorita voy a preguntar. ¿Alguien voluntariamente quiere decirme para usted qué representa Dios? ¿Todo? ¿Alguien más? Salvación, fortaleza, gozo. ¿Qué más representa Dios para usted? ¿Cómo? Nuestro Padre, autoridad, amor, nuestra provisión, nuestro buen pastor, nuestro abogado. Dice la Escritura que Él es la fortaleza de los siglos. Él es el que nos sostiene, nos levanta cuando creemos no poder más. Hay situaciones en la vida, hermanos. Yo no sé usted si ha tenido algún problema. Esos problemas que a veces decimos, híjole, ya no voy a poder avanzar un poquito más. Pero aún en esos problemas, la mano de Dios, que es nuestro socorro, se extiende para ayudarnos, para sacarnos, para levantarnos y rescatarnos. Y yo quiero que abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8. Romanos 8. Versículo 28. Es un versículo sumamente conocido por todos. Romanos 8, 28. Y quien no traiga ahí la Biblia puede compartirla. Quien traiga su Biblia la puede también compartir con quien no trae, ¿verdad? Romanos 8, versículo 28. Hijo, ¿se la pasas a la señora, por favor? A la hermanita que está ahí. 8, 28. Ah, sí, hermanita, gracias. Quiero que estemos ahí todos. Y es un versículo que conocemos y nos gusta mucho, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor en el versículo 28. Quiero que lo lea usted conmigo, por favor. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué hermoso versículo, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí amamos a Dios? A ver, levante su mano quien ama a Dios. Todos. ¿Cuántos amamos a nuestro prójimo? ¿A todos? Hay prójimos muy difíciles de amar, hermanitos, ¿verdad? Pero Dios nos manda a amarlo a Él, pero también a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Pero no voy a hablar de
del prójimo, del amor al prójimo. Así es que tranquilos, hermanos, porque son temas dificilitos a veces, ¿verdad? Porque a veces tenemos rencores que debemos dejar en las manos de Dios, rencores contra los que nos han hecho daño, pero Dios quiere que nosotros le amemos. Y dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, si usted ama a Dios, todo en esta vida le va a ayudar para bien. Y cuando digo todo, ¿qué significa todo? Todo, enfermedad, escasez, problemas, dificultades, tristezas. Todo en la vida de un hijo de Dios siempre nos va a ayudar para un crecimiento. La gracia de Dios, hermanos, nos es más que suficiente. La gracia de Dios nos levanta y por eso Dios, hermanos, le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En qué, hermanos? En la debilidad. Sinceramente, hermanos, ¿cuántos de aquí a veces nos sentimos débiles? Que no podemos más. Dios nos dice en su palabra, no nada más al apóstol: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. A veces las situaciones nos ahogan. A veces, hermanos, la enfermedad, los problemas en casa, los problemas matrimoniales, los problemas familiares, la falta de economía, nos agobia y quiere venir a cuestionar nuestra fe, la circunstancia. Mas Dios nos dice: bástate mi gracia. Y hay una palabra muy preciosa en Isaías 41:10 y usted también ya se la sabe quizás de memoria, pero yo le invito a que la busque ahí en su Biblia. Búsquela, por favor. Isaías 41:10, quiero que le dé lectura conmigo. Joana, por favor, ¿le ayudas a la hermanita? Isaías 41:10. Esta palabra, en lo personal, hermanos, me levanta siempre que es necesario, porque me muestra lo que Dios es para mí. Dios es nuestro sustento. Dios es el que nos levanta una y otra vez. El que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. 41:10. Ya estamos ahí. Incluso en estos rollitos que están aquí enfrente creo que tenemos esa palabra, ¿verdad? Que no están desenrollados ahí. Pero dice la palabra del Señor, léala conmigo. En el versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando usted y yo sintamos que no podemos más, esta palabra está para usted y para mí, porque Dios mismo te dice: no temas. ¿Cuántas veces hay temores en nuestra vida, en nuestro día a día? Temores en ¿qué es lo que pasará con mi salud? ¿Qué es lo que iremos a comer el día de mañana? ¿Qué es lo que pasará en mi trabajo? ¿Qué va a pasar en mi familia que se está desintegrando? ¿Qué va a pasar con mis hijos que cada día se están perdiendo más y más? Mientras nosotros estemos tomados de la mano del Señor, el Señor nos dice: no temas, yo estoy contigo. Y lo más precioso dice: porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice la palabra: siempre te ayudaré. Fíjese bien, dice siempre. No dice nada más el domingo que vayas a la iglesia. No dice nada más cuando se te atora y voy a estar para echarte la mano, ¿verdad que no? Dice el Señor: siempre te voy a ayudar. Y hay otra promesa muy preciosa que dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Y va ligado: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y para ser más que vencedores en el Señor, hermanos, en medio de cualquier circunstancia, es necesario hacernos esta pregunta: ¿quién es Dios para mí? Porque esta pregunta nos va a fortalecer cuando tenemos la respuesta correcta. Si estamos pasando por enfermedad, usted puede preguntarse: ¿quién es Dios para mí? Dios es mi sanador. Dios es mi todo.
Y podemos reposar en la palabra del Señor, hermanos. En el versículo 28 que leímos al comienzo, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. A mi mamá le dieron un diagnóstico, hermano, les comentaba ayer a unas hermanas, muy desalentador, hermanitos. Sumamente desalentador. Mas mi mamá, hermanos, la hermana dice, el Señor tiene sus tiempos. Él es el último que tiene, Él es el único que tiene la última palabra. Y es verdad, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener fe y confiar, salud, en que Dios es nuestro sustento, es nuestra fortaleza y en Él somos más que victoriosos, que vencedores. Y Pablo nos dice, hermanos, si usted lee en el capítulo 8, nos dice que somos llamados, somos predestinados, somos justificados, somos glorificados, pero en los versículos 31 al 35 le invito a que vaya a Romanos 8. Versículos 31 al 35, el apóstol Pablo hace unas preguntas, unas interrogantes bien importantes, hermanos. Y quizás no sabemos esto hasta en alabanza. ¿Quién nos separará, verdad, del amor de Cristo? Y lo podemos cantar y lo podemos decir, pero cuando nos toca vivirlo, hermanos, versículo 31 en adelante. Aquí el apóstol Pablo hace unas preguntas, unas interrogantes, y dice el versículo 31, estamos en el versículo 31 de Romanos 8, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 31? ¿Alguien que le dé lectura? Amén, hermana. Hasta ahí, mi hermanita, gracias. Dice este versículo, como dice la hermana, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí en este versículo el apóstol nos está diciendo que el Señor Dios Todopoderoso es el que te defiende. Él es tu defensor. ¿Cuántos de aquí hemos tenido enemigos, hermanos terrenales? Levante su mano. Que han hablado mal de usted, que le han echado pleito. Y a veces o han dañado a alguno de sus hijos, a alguien de su familia. Y eso, el que se mete con los hijos, hermanos, pues se mete con los papás, ¿verdad? Prácticamente. Y eso a veces nos duele y nos causa tristeza. Pero a veces tenemos enemigos, pero Dios nos dice, tranquilo, yo soy quien te defiendo. Dice el apóstol, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, si Dios sale a nuestra defensa, ¿quién va a estar en nuestra contra? Y a veces se nos olvidan la importancia de estas palabras y a veces, Romanos 8, 31 en adelante está precioso. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo hacemos como una rima, como una poesía, y olvidamos la verdadera importancia que tienen las palabras de Dios. A través del apóstol Pablo, Dios nos estaba hablando y nos está hablando por medio del apóstol y nos dice, yo soy quien te defiendo. Tú no necesitas echar pleito con nadie porque yo soy tu defensor. Si yo he prometido estar contigo, si yo te he dicho no temas porque yo estoy contigo, es porque es verdad. Él es nuestro defensor. Dice el versículo 32, ahí enseguidita. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice esta pregunta del apóstol, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con él también todas las cosas si Dios no negó a Jesús? Dios no negó esa provisión de salvación. El mundo estaba hundido en su pecado y Dios se proveyó esa salvación a través de Jesús en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él es el que se provee.
Y la primera provisión que hizo fue la salvación a través de Jesús. Dice el apóstol, Él no negó a su Hijo, lo entregó por ti. Lo entregó por ti. Y si Dios, siendo el dueño de todo, entregó a su único hijo por ti, dice la pregunta del apóstol, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si no negó a Jesús, ¿tú crees que no puede contestar tu oración? Si no negó a Jesús y lo entregó para la salvación de todo el pecador, ¿tú crees que no podrá traer a tus hijos a salvación? Claro que sí. Pero a veces, ¿por qué no lo hacemos? No lo vemos en realidad, porque desmayamos a veces en la oración, o no son los tiempos del Señor. Los tiempos de Dios son perfectos, hermanos. No desmaye su corazón, Él es su proveedor. Dice Filipenses 4:19. ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Si no, búsquelo y va a decir, ya me lo sabía. Pero no pierda ahí Romanos. Si no, yo se lo digo, ¿verdad? Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá, ¿qué, hermanos? Todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. En el versículo 32 de Romanos 8, el apóstol Pablo prácticamente te está diciendo y me está diciendo que Dios es el que te va a suplir, Dios es el que te provee. Y Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todas tus necesidades. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es tu necesidad en este mediodía? ¿Cuál es tu necesidad? Usted pregúntese usted mismo, ¿cuál es mi necesidad? ¿Qué es lo que nosotros estamos necesitando? ¿Salud? ¿Salvación a casa? ¿Provisión económica? ¿Paz? ¿Paz personal? ¿Tranquilidad emocional? ¿Qué es lo que estamos necesitando? Dice la palabra del Señor que Él es el único que se encarga en suplir tu necesidad. Versículo 33 de Romanos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y yo lo busqué en otra versión, lenguaje actual. Dice, ¿quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido, si Dios mismo los ha declarado inocentes? ¿Se acuerda cuando nosotros hacíamos algo malo de niños y nos veía otro niño y le decía, le voy a decir a tu mamá? Siempre nos andaban acusando, ¿verdad? Ándele, ándele. Le voy a decir a mi mamá, le voy a decir a tu mamá o a mi papá, porque hiciste algo malo. Usted y yo tenemos un acusador. Y es el enemigo número 1 para nosotros. ¿Sabe quién es? ¿Quién es? Satanás. Dios lo reprende en el nombre de Jesús. Y Él nos está acusando. ¿Sabe de qué manera? Cuando nosotros cometemos un error, le fallamos a Dios, viene el acusador. Y venimos a veces a la iglesia y levantamos nuestras manos, viene el acusador y nos dice, ay, hipócrita, ay, qué hipócrita. Yo porque lo he vivido. Ahorita levantas tus manos, pero ¿qué tal ayer? Es el acusador. Pero dice la palabra del Señor, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y sabe por qué? Porque todo aquel que es hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, cuando le falla a Dios, el Espíritu de Dios nos redarguye y inmediatamente estamos, Señor, perdóname, te fallé, pequé. ¿Y sabe qué es pecado? Según la Biblia, la verdad, pecado es saber lo bueno y no hacerlo. No hay mentiras blancas ni mentiras negras. No hay brujería blanca ni brujería negra. Pecado es pecado.
Y cuando nosotros simplemente va el abonero, ¿verdad? De Coppel o no sé, de alguien. Soy Coppel, no, pues menos abrimos, ¿verdad? O si no, ¿verdad? Dile que no estoy. Que no estoy. Ay, y van los niños, dice mi mamá que no está. La típica, ¿verdad? Dice mi mamá que no está. ¿Y sabe qué? Ahí ya pecamos nosotros y hicimos pecar a aquel que llevó la noticia que no estaba. Y viene el acusador y nos dice, mentiste. ¿Y a dónde van los mentirosos? ¿Sabe a dónde van los mentirosos? ¿A dónde pueden ir los mentirosos? Al altar a arrepentirse. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aquí el apóstol nos dice que Dios es el que nos justifica a través de Jesús. Versículo 34. Versículo 34 dice, alguien léalo por favor. Romanos 8:34. Amén, hermano. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él es quien también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gracias, mi hermanito. El apóstol Pablo hace unas preguntas que a veces nosotros las pasamos por alto, por a la ligera, y las leemos por leerlas. Hemos estudiado este capítulo de Romanos 8 semanas atrás, lo vimos un jueves. Y quizás ahorita muchos estamos en blanco con estas interrogantes. Dice en otra versión, lenguaje actual, ¿puede alguien castigarlos? Dice el apóstol, de ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Dios, por medio de Jesucristo, nos ha hecho libres de condenación. Y hay una alabanza que dice, no hay condenación para el que está en Jesús. No hay condenación. Y viene un versículo, el versículo 35. Quiero que lo lea juntamente conmigo, por favor. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Léalo otra vez conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Dice este versículo, ¿habrá alguien que te pueda separar del amor de Cristo? Dice el apóstol, ¿verdad? Y en estos versículos el apóstol hace varias preguntas y en esta en especial nos dice a nosotros, ¿quién puede separarte del amor de Jesús? Me imagino la insistencia o desesperación del apóstol para que comprendamos que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de ese gran amor. Dice, ¿acaso la tribulación te puede separar del amor de Dios? La angustia, ¿cuántos hemos sentido angustia, hermanos? Se siente horrible la angustia. Aún en medio de la angustia, el amor del Señor ahí está. Dice, ¿acaso la persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Alguien podrá separarte del amor de Cristo Jesús? Dice en otra versión, ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Dice, nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrá hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Y Pablo estaba hablando por experiencia y nos dice, absolutamente nada. A un hijo de Dios, nada, ni la enfermedad misma, la escasez, ni la misma muerte puede separarte de ese gran amor. Les voy a preguntar, ¿Pablo padeció, hermanos? ¿Qué padeció Pablo para que pueda llegar a estas expresiones? ¿Qué padeció Pablo, hermanos? ¿No comió un lunes? ¿O pasó hambre nada más el domingo en el culto? ¿Qué pasó? ¿Qué padeció Pablo? Dice la hermana, hambre. ¿Alguien más? ¿Persecución? ¿Alguien más?
¿Cómo, hermano? Estuvo preso. También pasó el peligro de espada, tribulación. Pasó muchísimas cosas, hermano. Pablo fue golpeado, pasó hambres, dice en una palabra, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Y él daba las gracias a Dios en todo. Y el mismo Pablo que sufrió, padeció, es el mismo que se expresa en este versículo, en estos versículos, y nos dice, nada te puede separar de ese gran amor. Dios es el que te defiende, es el que te provee, Dios es el que te justifica. Dios es el que lo ha dado todo por ti, se proveyó para salvación. Así de grande es el amor de Dios. Dice Juan 15, versículo 5, no lo busque, lo puede recordar o escribir, o si quiere buscarlo, búscalo rápido. Pero en la parte final dice, porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Con Dios lo tenemos todo. Del lado de Jesús estamos del lado ganador. Es como les decía el domingo pasado, del lado de la sombrita aquí en esta raya está mucho mejor. Porque del lado del sol te quemas y sufres. Del lado de Jesús es el lado ganador. Separados de mí, dice Jesús, nada puedes hacer. En el versículo 38, en el que leímos al comienzo, en la última parte, el versículo que dice que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien, dice una palabra, dice antes, en todas estas cosas, vaya por favor en el versículo, vaya por favor allá a Romanos capítulo 8, quiero que le demos lectura por favor. ¿No ha perdido Romanos, hermanos? Romanos capítulo 8. Permítame porque yo sí lo perdí poquito aquí. Dice la palabra del Señor en el versículo 37. ¿Estamos ahí en el versículo 37? Dice la palabra de Dios, Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿En qué cosas? ¿A qué cosas se refiere Pablo? A la desnudez, a la falta de economía, a la enfermedad, al peligro de muerte, a los problemas diarios. Dice, ante todas estas cosas tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. No eres más que vencedor porque tomas vitaminas de las más caras. No eres más que vencedor porque le das a tus hijos Kiddy Pharmaton. No, eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. ¿Quién te amó? Cristo. Ahora la pregunta siguiente, Cristo, ¿qué merece de tu parte? ¿Qué merece el Señor de mi parte? Todo. Ay, es que hace yo creo mucho calor, yo creo que hoy no voy a la iglesia porque me va a dar la resolana. No me vaya a dar un golpe de calor por estar alabando al Señor. ¿Qué padeció Jesús por nosotros? Todo. Hasta la misma muerte llegó Él. Fue azotado, fue burlado, lo escarnecieron, le quitaron pedazos de su cuerpo por usted y por mí. Y dice este versículo 37, antes en todas estas cosas tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, a Cristo. Y déjeme decirle algo, hermanos, yo sé que aquí hay varios hermanos, hermanas, que vienen con problemas de salud, quizás se sienten mal en este momento físicamente, pero ¿saben qué? Aquí está. Porque desean honrar a Dios, desean alabar a Dios. Y Dios es el que los va a fortalecer. Dios no se queda con nada.
Dios no se queda con nada, hermanos. Debemos de creer que Dios lo es todo para nosotros. Al principio les pregunté, hermanos, ¿qué representa Dios para tu vida? ¿Qué representa Dios? Y hoy lo vuelvo a hacer ahorita. ¿Qué representa Dios para ti? ¿Qué representa Jesús? Versículo 38 al 39 nos da una seguridad total y quiero que usted lo lea juntamente conmigo. Ahí en Romanos 8, 38 al 39 dice así la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí todos? Dice, por lo cual, léalo conmigo en voz alta, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow, hermanos! Ahora sí, ¿verdad? Como dicen los niños, ¡wow! Así dice mi Caleb. ¡Wow, mamá! Cuando algo le asombra, ¡wow, mamá! Y me asombra a mí estas palabras, hermano. Y puedo decir, ¡wow, Señor! Hermanos, hermanas, ¿habrá algo que te aleje de Cristo, de su gran amor? Me llena de gratitud mi corazón, hermanos, la tremenda seguridad que nos da Dios por medio de Jesús al decirnos nada que pueda haber creado y aún lo que no se ha creado, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni la vida ni la muerte, porque a un hijo de Dios dice la Escritura, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y por eso el apóstol dice, ni la vida ni la muerte podrá separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Dice Corintios, primera de Corintios 15:57, ya voy a terminar. Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tu victoria no es por medio de un celular. Tu victoria no la vas a obtener por medio de la novela, de la tele, de la serie. Tu victoria no la vas a obtener por medio de la comadre, del compadre. Tu victoria, mi victoria, la vamos a obtener por medio de Jesucristo. ¿Y sabe de qué manera? En oración. En oración. No es que estoy enfermo. Déjale hablo a la hermana o al hermano. A ver si me pueden echar la mano para que oren por mí. Hermana o hermano, écheme la mano, ¿no? Ore por mí porque me duele la muela. Estoy enfermo, enferma. Ándele pues. Y el hermano, sí, hermana, amén, vamos, también usted ore. Sí, yo oro. Y sabe a veces lo que nos ponemos a hacer. Hablamos por teléfono, vemos la tele, leemos el celular, agarramos una revista, pero no oramos ni por nuestra necesidad. Queremos que los demás oren por nosotros, pero nosotros no queremos buscar a Dios. Y dice esta palabra de Corintios, dice, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo por medio de Cristo Jesús. Por medio de Jesús nos da la victoria a Dios, no por medio de otro lado. Y tenemos que buscar a Cristo para obtener nuestra victoria. Todo el capítulo 8 de Romanos nos habla que de las maravillas que Dios nos da, que somos más que victoriosos en Jesús. En todas las áreas de nuestra vida terrenal tenemos victoria por medio de Cristo. Pero a veces no queremos pagar el precio. Y no es un precio alto, hermanos, como el de Jesús por nosotros en la cruz. A veces simplemente no queremos leer la palabra de Dios. Y si leemos, ay no, es que como que ya me dio sueño. Pero viene la novela. Ay, ya son las 9. Como a las 9, ¿verdad? Más o menos. A ver, hijo, préndele, por favor, para ver en qué se quedó.
María la del barrio, es un ejemplo, ¿verdad? Esas son muy antiguas. Cristo merece el primer lugar en nuestra vida. Segunda de Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La vida en Cristo es fácil, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que la vida en Jesús es fácil? No, no es fácil. Pero San Juan 16:33, ¿qué nos dice, hermanos? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vas a padecer aflicción. En el mundo te van a criticar, te van a hablar mal de ti. En el mundo vas a sufrir. En el mundo vas a padecer escasez, enfermedad, tristezas, problemas. Pero dice la palabra, pero confiad. Dice Jesús, yo he vencido al mundo. Yo vencí la escasez, yo vencí la enfermedad, yo vencí las tristezas, yo vencí los problemas. En esa cruz del Calvario te hice a ti vencedor juntamente conmigo. Para que ya no andemos cabizbajos. Y dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos repetir esta palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya lo repetimos, ahora créalo. Repítalo creyendo. ¿Cuál es su necesidad ahorita? ¿Qué es lo que está angustiando su corazón? En Cristo usted es más que vencedor. Y podemos decir, yo todo lo puedo en Cristo, porque Él es quien me fortalece. Y cerramos nuestros ojos y oramos al Padre. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, porque nos das la mayor seguridad, Señor, al ser tus hijos, tus hijas. Y te bendecimos, Señor, y te honramos. Y quizás no hay palabras, Señor, que puedan expresar, Señor, todo lo que tú significas o lo que tú representas. Tú eres nuestro Padre, nuestro defensor, nuestra provisión. Eres quien nos justifica, quien nos haces vencedores por medio de Jesús. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que nos perdones. Nos perdones porque a veces no valoramos, Señor, el sacrificio tan grande que Jesús hizo en la cruz por nosotros. No lo valoramos, Señor, y le damos poca importancia en ocasiones, Señor, con nuestros actos. Mas tú eres, Señor, quien nos perdona, nos limpia, Señor, y alejas al acusador de nuestra vida, Padre. Y a los que aman tu nombre, Señor, todas las cosas les ayudan a bien, dice tu palabra, Padre. Ahora, Señor, dígale al Señor, yo deposito mi necesidad en tus manos, Señor. Quizás mis hermanos aquí presentes, Señor, mis hermanas traen enfermedad, Señor, traen problemas en casa. Quizás hay falta de economía, Señor. Quizás andan sufriendo por sus hijos, por sus hijas, Padre. Pero aquí estamos porque tú nos dices en tu palabra que en ti somos más que vencedores, Señor. Y que tu amor lo puede todo, Señor. Tu amor supera todo, Padre. Hoy te pido, Señor, que nos hagas victoriosos aún en medio de cualquier circunstancia que estemos enfrentando, Dios. Si hay alguien aquí, Señor, que tiene una gran necesidad, suple esa necesidad, llena esa necesidad, Señor. Tú eres nuestro sanador, Señor. Si hay alguien enfermo aquí, Señor, pon tu mano preciosa de sanidad sobre esa área dañada, Señor, y derrama salud, bienestar, Señor. Si hay alguien que no tiene sustento para este día o para mañana, Señor, tú dices que tú suplirás. Confiamos porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Si no negaste a tu Hijo, Señor, tú vas a proveer, Señor, el sustento de hoy, de mañana, Señor. Si hay problemas en casa, Señor, tú eres el único defensor, eres el juez, eres el que pone paz, Señor, en el hogar, Señor. Yo te pido, Señor, que tu paz invada a cada corazón de los que moran en nuestros hogares, Señor.
Ayúdanos a confiar en tu palabra, Señor, y que esta palabra no sea una palabra más de domingo, Señor, sino que la podamos tomar con fe, Señor. Y con esa vehemencia, esa pasión que el apóstol Pablo, Señor, la escribió, la proclamó y la vivió, nosotros la podamos tomar y creerla. Creerla, Señor, que tú ya nos has dado la victoria ante cualquier circunstancia que enfrentemos, que vivamos, y que nada nos puede separar de tu gran amor. Hoy te pido que selles esa palabra en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a vivirla en el momento preciso, Señor. A compartirla también, Señor. Y a creerla, porque al que cree todo le es posible, como dice tu escritura. Ahora y siempre te glorificamos, Señor. Y te bendecimos, Señor. Te lo pedimos, Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Y le damos un aplauso a nuestro Dios, hermanos.